Y vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Hace tiempo, la verdad que dar culto no era fácil para mí. Sin darme cuenta, se había hecho como una rutina. Y desgraciadamente, a muchos hermanos nos puede pasar eso, ¿verdad? Yo no sabía por qué, pero se había hecho como algo religioso. Pensaba que yendo a la iglesia, pues ya iba el domingo y Dios estaba contento, ¿no? Y ya está, y ya había cumplido, ¿no? Pero realmente eso no tiene nada que ver con el culto, ¿verdad? Luego descubrí, de verdad, la importancia del evangelismo. Me di cuenta de que de verdad Dios, el único propósito por el cual me deja todavía en la tierra, es porque tiene un plan a través de mi vida, ¿verdad? Y es que la gente que está sufriendo muchísimo pueda conocer el Evangelio. Por eso en un mensaje escuché que si restauramos el evangelismo, se restauran todas las cosas. Y lo primero que nos restaura es que empieza a tener victoria en el culto. Y eso es lo más importante, porque hemos sido creados para dar culto a Dios. Entonces, a través de Cristo restauramos el hombre original, ¿verdad? Ya tenemos la relación con Dios. Pero hay que disfrutar de ese culto. Si no tienes la dirección del evangelismo, ¿por qué hay que hacer culto? Pierde el sentido. ¿Por qué tienes que orar? ¿Por qué tienes que leer la palabra? Pero cuando uno, por gracia de Dios, se da cuenta, wow, es verdad, la gente está sufriendo y Dios quiere salvarlos a través de mí. Soy débil, soy carente, pero la obra la hace Dios a través del Espíritu Santo que está en mí. Por eso voy a ir a escuchar la palabra cada domingo. Voy a dar culto a mi Dios para recibir la fuerza, el poder. Porque nuestro Dios es Dios vivo, Él nos habla. Él sigue hablando igual que en el Antiguo Testamento a través de los profetas. En este tiempo, Dios nos habla especialmente a través de la palabra, del culto. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que no sea este un tiempo donde estemos escuchando un mensaje, sino que estemos escuchando la voz de Dios para mi vida. Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Mejor, porque Él nos ha creado. Él nos ama con amor eterno. Y Él, como somos sus hijos preciosos, a través del culto, Él nos da toda la respuesta a través de la palabra. La semana pasada Dios dio una palabra preciosa: levántate, resplandece. Los que somos creyentes tiempo, pues la hemos oído muchas veces, ¿no? Pero de verdad, tomando esa palabra esta semana, Dios me ha dado mucha gracia. Levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ya ha venido tu luz. Y yo orando, de verdad, digo, es verdad. Ya ha venido mi luz, ya, por gracia de Dios, soy hijo de Dios. El Espíritu Santo me guía. El Espíritu Santo me da el poder. Ya tengo todo. Por eso no hay que esperar nada. Bueno, es que cuando sea perfecto, entonces predicaré, ¿verdad? Entonces nunca predicaremos. Porque hasta que no vayamos al cielo. Por eso el Señor, levántate, resplandece. Yo tomé esa palabra y la apliqué, empecé a orar. Y empecé, pues, a aplicarlo, ¿no? Voy a llamar a personas que al orar Dios puso en mi corazón. Voy a enviar mensajes a personas. Y Dios obró. Dios me abrió puertas y pude compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque desafié, no por mis fuerzas, con la palabra. Y tenemos que ser esas personas que siguen siempre la palabra de Dios. Amén. Por eso Dios en esta semana también, por su gracia, nos da un mensaje que Él va a cumplir. Es la palabra que Dios va a cumplir a través de su vida. Por eso le bendigo en el nombre de Jesucristo que estén tomando
fuertemente. Y el título es El movimiento de la semilla de mostaza. Hemos leído esta parábola y la verdad que la conocemos también, ¿verdad? Y aunque somos hijos de Dios, tenemos problemas, ¿verdad? Los no creyentes se piensan que si eres hijo de Dios todos los problemas se terminan. Eso es mentira, ¿verdad? No dice eso la palabra de Dios. Y tenemos problemas, sobre todo con la gente, con las relaciones interpersonales, ¿verdad? Pero también en la familia. La familia es donde más dañados hemos sido. Y también podemos tener problemas en los estudios, en el trabajo. Problemas grandes, pequeños, pero que nos afectan. Por eso nosotros no tenemos que guiarnos por los problemas, por los pensamientos, por lo que vemos. Ahí somos engañados continuamente. Los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. Y para recibir la guía es tomando la palabra. Dios nos guía con su Espíritu a través de la palabra. Por eso, no se dejen guiar por lo que piensan, por lo que ven, sino por la palabra de Dios. Y esta semana, Dios nos da una palabra muy preciosa, que el reino de Dios, y nosotros a través de Cristo estamos en el reino de Dios, parece algo pequeño, parece que no es nada, pero al estar ya en el reino de Dios, esa pequeña semilla se va a convertir en un gran árbol. Entonces, eso que ha empezado en nuestras vidas, ya no hay nadie que lo pare. El reino de Dios se ha establecido en nosotros. Dios nos va a levantar grandemente. Dios va a obrar grandemente a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Este mensaje lo está dando Jesús a los discípulos en una situación que era muy difícil. Ellos eran colonizados por los romanos. Imagínense. Ellos que pensaban, y son el pueblo de Dios, colonizados por un pueblo que era totalmente idólatra. Eso era un sufrimiento, ¿no? Que estén en tu casa, que estén en tu tierra mandándote, y encima son idólatras. Pero el Señor les dio la palabra, y esa palabra es para nosotros en este tiempo. Que no nos desanimemos, que no nos dejemos engañar por lo que vemos. A veces puede parecer que no pasa nada, pero nada puede detener el poder de Dios. Nada. El reino de Dios que está en mi vida, eso está creciendo, está obrando y se va a convertir en un gran árbol. Dios va a obrar grandemente a través de nuestras vidas. Por eso no hay que estar intentando pelear con los problemas. No pelee con los problemas. Que si esta situación con mi familia, que si esta situación en mi trabajo, con la compañera, no es así. Hay que identificar el culpable. Y el culpable no es este mundo, el culpable es el que está dominando este mundo, el príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Y es muy importante identificar al culpable. Hablaba con un remanente y estaba compartiendo un problema familiar con su padre. Y a mí me pasaba igual. Como nuestra familia no era creyente, pues hemos pasado circunstancias difíciles, ¿verdad?, con la familia. Y a veces seres queridos han hecho cosas que no estaban bien, ¿verdad? Y nosotros también. Pero realmente Satanás te engaña para que tú estés culpando a esa persona. Pero cuando empiezas a abrir los ojos espirituales, te das cuenta que esa persona, realmente, ¿quién estaba dominando su vida? Satanás. Y luego miras al abuelo y ves que exactamente era lo mismo. O sea que, en cierto modo, ese padre era una víctima también. Porque Satanás lleva obrando en tu línea familiar durante años. Por eso, él te engaña para que la culpa realmente estés enojado y haciéndolo también mal con esa persona. Cuando realmente lo que esa persona necesita, ¿qué es? La salvación. A través de Cristo. Y Dios quiere utilizar tu vida justamente para eso. Pero si eres engañado, te pones a pelear. Y ahí no funciona, el problema se hace más grande, ¿verdad? Por eso que abremos los ojos. No hay que pelear con este mundo. Hay que pelear con Satanás. Y Cristo ya ha vencido a Satanás. Hay que salvar este mundo. Por eso, en medio del problema, que veas que esa persona necesita la salvación. No seas engañado.
necesita la salvación. ¿Por qué podemos permanecer? Ya sabemos la conclusión. Sabemos que es el Evangelio, el reino de Dios, que por gracia de Dios ha entrado en nuestra vida. Eso va a levantarse como un gran árbol. Por eso ya sabemos el final. Si yo sé el final, no hace falta sentirme mal por las cosas pequeñas, ¿verdad? El pastor Ryu contaba que tenía un carro muy viejo, ¿no? Y él pues andaba por ahí compartiendo la palabra continuamente. Y ese carro estaba ya que se caía a trozos, ¿no? Entonces dice que un día, ya conduciendo, de repente otro carro se salta a un stop y le pegó un golpe. Era claramente culpable esa persona, ¿no? Entonces dice que él bajó todo tranquilo, no se enfadó. Uy, ¿qué ha pasado? Y la persona que salió del carro pidiendo perdón porque había sido culpa suya. Pero el pastor estaba muy tranquilo. No pasa nada, no se preocupe. No pasa nada. Dice, vamos a tomar los pasos. No hace falta. No hace falta ni que llame al seguro. No pasa nada, váyase tranquilo, no pasa nada. Entonces, la otra persona pensaría, ¿no? Este pastor es un santo, ¿no? Es culpa mía, ni se enfada, ni quiere que le pague. Está tranquilo, ¿no? Pero lo que no sabía la otra persona es que justamente esa tarde le entregaban el coche nuevo. Y ese carro, aunque estuviera roto, ya no servía para nada, lo iban a tirar ya. Por eso, aunque le pegaran un golpe, aunque era injusto, no le molestaba, ¿verdad? Porque sabía el final, sabía que su carro nuevo ya estaba preparado, ¿verdad? Y nosotros, a través de esta palabra, una vez más, Dios nos confirma que tenemos la conclusión, Dios nos va a dar la victoria. El reino de Dios se va a establecer, la luz va a vencer la oscuridad en mi vida, en mi familia, en mi nación. Por eso no hay que estar siendo movidos por cosas pequeñas, ¿verdad? No hace falta. Tenemos la conclusión, igual que José, sabía que iba a ser levantado como gobernador. Por eso, bueno, me llevan a Egipto, luego a la cárcel injustamente. Él podía superar eso porque sabía la conclusión, sabía que Dios lo iba a levantar como gobernador para predicar el evangelio a todas las naciones. David, a través de Samuel, sabía que iba a ser rey. No lo era todavía durante años, pero él lo sabía, tenía la conclusión. Por eso no le importaba luchar con un gigante. Sabía que Dios lo iba a vencer porque Dios lo iba a levantar como rey. Por eso pudo superar toda esa injusticia que el rey Saúl hizo contra David, incluso le lanzó una lanza. Pero él pudo permanecer. ¿Por qué? Porque sabía la conclusión. Y a través de esta palabra, Dios nos está dando la conclusión. Somos hijos de Dios, el reino de Dios ya está en nuestras vidas. El reino de Dios se establece a través de nuestras vidas. Cuando vayamos después de este mundo, vamos a ir al reino de Dios eterno también. Por eso, no hay que estar preocupados ni engañados por nada. En este tiempo solo tenemos una misión. Disfrutar del reino de Dios. Disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Y ver cómo el reino de Dios se establece a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aunque es como una semilla pequeña, eso no hay quien lo pare. Es la obra de Dios. Y Dios es todopoderoso. Nada puede bloquear el poder del Evangelio que está en nuestras vidas. Amén. Por eso lo primero, que tengamos seguridad. Seguridad de que esa vida que ha venido a nosotros, eso va a ser un movimiento que nada ni nadie puede bloquear. Ese movimiento de vida que ha empezado en mí. Nada. Bueno, es que mi padre es bien duro, ¿eh? Eso es bien duro, ¿eh? Es decir, no hay que lo convierta. Yo eso lo he oído muchas veces, ¿no? Pero, ¿y cómo eran las murallas de Jericó? ¿Cómo eran? Eran humanamente imposibles, eran inmensas. Pero, a través del poder del Evangelio, fueron derribadas. ¿Cómo era Goliat? Era un gigante de 3 metros. ¿Quién podía vencerlo? Humanamente nadie. Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, un joven pastorcillo, Dios lo utilizó y ese Goliat cayó a la primera piedra. Por eso es la seguridad que tenemos que tener del reino de Dios que está en nuestras vidas. Nada ni nadie lo puede bloquear. Satanás desde el principio, él obró para que el hombre perdiera el pacto. En ese momento, en Génesis 3, el hombre empezó a vivir en el yo, pensando de que él era Dios, ¿verdad?
Y eso es lo que sigue enseñando este mundo. Tú eres Dios, tú puedes hacer lo que quieras, lo que sientas, eso está bien. Lo importante eres tú. Todo el mundo tiene que girar en torno a ti. Satanás no cambia, sigue utilizando la misma estrategia. Pero esto, por supuesto, lleva totalmente a fracaso. Pero la gente sigue viviendo ahí. No solo eso, también en Génesis 6 se hizo ese movimiento donde ese pecado abundó tanto, la gente cayó totalmente en el materialismo. ¿Y la gente cómo vive hoy? Atrapada a lo carnal, a lo material, a la cultura. Es lo mismo, ¿verdad? Dios nos muestra el problema del hombre, no cambia. Ese es el fundamento. Por eso la gente, igual que entonces, está fracasando continuamente. Y vemos en Génesis 11 que se levantó el acontecimiento de la Torre de Babel. Vamos a ser todos uno, vamos a subir hasta el cielo. Fracaso total. ¿Por qué? Porque el humanismo no funciona. Porque el centro es el hombre. Y el hombre fue creado para que el centro fuera Dios. Por eso el éxito humano sin Dios fracasa totalmente. Y desgraciadamente lo vemos continuamente. Cantantes, deportistas famosos, políticos de todos nuestros países, ¿verdad? Tienen tantas cosas humanas, pero ese éxito sin Cristo es totalmente un fracaso. Entonces la gente vive en ese fundamento. Y ese fundamento, como he dicho, no cambia. La gente sigue viviendo ahí. Y Satanás, como sabe que la gente está sufriendo, les da unas opciones, como diciendo, bueno, probar por aquí, que entonces tendréis respuesta. ¿Y qué opciones les da? Vemos en Hechos 13, la magia, 16, la adivinación, 19, la religión. Y en nuestros países está todo eso, ¿verdad? Hay santeros, hay limpias de estas, hacen de todo, ¿no? Hay idolatría, por supuesto, ¿no? De todos los colores. ¿Eso por qué está? Porque la gente lo está buscando. Y es la estrategia de Satanás para matar, robar y destruir. Detrás de eso, como dice en 1 Corintios 10:20, está Satanás y los demonios. Y la gente, como no conoce otra cosa y está sufriendo, busca ahí. Pero pueden recibir una pequeña respuesta. Sí, sí, hay poder ahí, un poder limitado de Satanás. ¿Para qué? Para que continúen. Pero Satanás sabe que Dios aborrece la idolatría. Por eso esas personas, aunque tienen una pequeña respuesta, el final va a ser un sufrimiento todavía más grande. Y nosotros tenemos que conocer cómo están viviendo las personas, cómo está engañando Satanás este mundo. Por eso las personas, ¿cuál es su estado? Están totalmente, su dueño, ¿quién es? Satanás, como dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No lo saben, lógicamente, pero realmente Satanás está controlando las vidas. Son como marionetas. Les engaña fácilmente porque Satanás es astuto, ¿verdad? Y él hace que tengan problemas espirituales. Porque uno empieza a hacer idolatría, magia, o empieza a que le tiren el tarot. Parece una tontería, todos lo hacen, pero detrás estás abriendo puertas a los demonios. Y eso te trae gran problema. Y problemas mentales. Cada vez hay más depresión, ¿verdad? Cada vez la gente está sufriendo más. Y es una contradicción, porque este mundo tiene una tecnología increíble. Nunca en la historia ha habido una tecnología como ahora. Lógicamente deberíamos vivir mejor, ¿no? Pero es una contradicción. Estamos sufriendo cada vez más. La gente cada vez tiene más estrés, más ansiedad. ¿Cómo puede ser? Porque es un problema de origen espiritual. Y afecta también a la mente y también al cuerpo. Problemas físicos, enfermedades desconocidas que van al hospital y no saben realmente de dónde viene, porque su origen es espiritual. Y tienen un problema también de destino, porque cuando una persona muere, dice en Hebreos 9:27 que cuando morimos hay un juicio y dos destinos. Y las personas en este estado, separados de Dios, cuando mueran van a ir una eternidad al infierno. Y no solo eso, esa maldición se traspasa a la siguiente generación. Por eso tenemos que ver que la gente está ahí.
Y eso humanamente no hay manera de cambiarlo. No podemos cambiarlo. La gente no puede hacer nada por sí misma para salir de ahí. Por eso que estemos muy agradecidos a Dios. Porque un día, solo por gracia, no teníamos ninguna condición mejor que otros, solo por gracia de Dios, pudimos conocer a Jesucristo. Y a través de la fe, creyendo que Él es nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. En ese momento, el reino de Dios vino a nuestra vida. Y esa pequeña semilla que entró, está obrando. Por eso nada ni nadie lo va a parar. Que estemos tranquilos, la obra la hace Dios, el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Y Él va a obrar en mi vida, en mi familia, en el lugar donde estoy trabajando o estudiando. Ahí se está estableciendo a través de mí el reino de Dios. Porque aunque es una pequeña semilla, eso va a crecer, como dice la palabra, hasta que sea un gran árbol. Amén. Y yo tengo seguridad de eso. ¿Por qué? Me acuerdo una vez, hace años, que una hermana me llamó. Había predicado el Evangelio a una persona que estaba sufriendo mucho. Esta mujer había tenido varios cánceres y le habían tenido, uno de ellos en la cara, le habían quitado parte de la cara. Entonces era muy difícil para ella. Aparte, cuando le pasó eso, su marido no pudo soportarlo, y aunque la quería mucho y quería a sus hijos que eran pequeños, el marido no podía vivir con ella en esa situación y la abandonó. Entonces esta mujer en el hospital, luchando por la vida y la muerte, ya la habían dejado desfigurada, y su hijo más pequeño con sus abuelos y el otro, que era un poco más mayor, estaba viviendo solo. Estaba sintiéndose tan mal ese joven. Imagínense la situación, él amaba a su padre, a su madre, pero de repente su papá la había abandonado. Estaba solo, no sabía qué iba a pasar con su mamá. Un joven en ese estado sin conocer a Dios, ¿quién obrará ahí? Satanás, ¿verdad? La rebeldía, el odio. ¿Y a quién le echaría la culpa? A Dios, ¿verdad? Entonces era una situación muy grave. Pero Dios utilizó a esa hermana y pudo conocer el Evangelio. Entonces esa hermana me pidió, por favor, que todas las semanas la discipulara, le compartiera la palabra. Yo estaba encantado, muy bien. Esta señora cada semana venía a mi casa y allí hacía culto con ella. Entonces esta mujer no salía mucho de casa, porque no quería que la vieran, iba siempre tapada, ¿no? Y se sentía muy mal, ¿verdad? Estaba muy floja también. Pero durante 2 años, todos los el día del culto no fallaba. Venía, como un reloj. No fallaba. Lloviera, nevara, no fallaba. Siempre venía. Y al empezar a compartir la palabra, poco a poco, yo vi el poder de la palabra, cómo Dios empezó a cambiar su mirada, cómo ella empezó a hacer un fórum donde estaba agradecida a Dios. Y su situación humanamente era muy difícil. Pero yo estaba tan encantado, ¿no?, de ver el poder de Dios. Cómo Dios estaba restaurando esa vida, cómo esa pequeña semilla estaba creciendo, ¿verdad? Entonces orábamos por su familia, especialmente con el hijo mayor, que como he dicho antes había sufrido tanto. Entonces 2 años allí. Y parecía que no pasaba nada, solo ese cambio interno. Pero un día de repente empezó a traer a su mamá. Aceptó al Señor. Otro día trajo a su hijo pequeño. Aceptó al Señor. Y nos fuimos juntando allí. Y seguíamos orando por el hijo mayor. Y ya un día, de repente, antes del culto recibí una llamada. Y era esta señora. Y me dice, hoy no puedo ir. Eso era algo extraño, ¿no? En 2 años, ¿qué pasa? Es que no puedo ir, pero ¿podrías venir a mi casa? Y yo estaba encantado, porque era por lo que estaba orando. ¿Por qué? Porque en su casa, ¿quién estaba? El hijo mayor, ¿verdad? Entonces Dios siempre hace acontecimientos para cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es como la semilla. Va creciendo, aunque parece que no pasa nada. Entonces empecé a ir allí. Y yo muy contento empecé a hacer culto allí en su casa. Digo, bueno, vamos a continuar haciéndolo aquí. Ella estaba encantada. Y el hijo mayor no salía del cuarto. Yo le decía, no le digas nada. No lo molestes. Porque yo sé el poder de Dios.
sé que solo haciendo culto, el reino de Dios se va a establecer ahí. Y Dios poco a poco en su horario va a hacer todo. Entonces empezamos a hacer culto. Pasó un tiempo y un día salió el muchacho a saludarme. Y yo saludé. Hola, ¿qué tal? Nada, no le dije nada del Evangelio, solo lo saludé. Otro día ya me salía a saludar. Ya salía todos los días a saludarme. Un día llego y en la mesa donde dábamos el culto estaba allí sentado. Yo no dije nada, yo tranquilo. Yo hice culto como si no estuviera, pero... Y tranquilamente. Y un día aceptó al Señor. Y otro día estaba aquí haciendo culto, bueno, impresionante. Luego el hermano de esta señora se convirtió. En fin, Dios levantó un grupo en su horario. Y esa es la obra de Dios. Parece una semilla pequeña el reino de Dios. Que no seamos engañados, que tengamos seguridad. Nada puede parar el Evangelio. Nada. Dios obra. De verdad, el Evangelio está en nosotros. El movimiento de vida ya empieza a través de nuestras vidas. No importa que parezca difícil. No importa que parezca humanamente imposible. Eso es nuestro pensamiento. Pero el reino de Dios se establece a través de nuestras vidas. Y os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos tener seguridad. ¿Por qué? Porque es el poder. Es poderoso. Nosotros somos débiles. Pero el Evangelio tiene gran poder. Por eso, el Señor nos ha llamado como ¿qué? Como testigos. Y no hay nada más poderoso que un testigo. Hay gente que habla muy bien, ¿verdad? Yo he visto gente que habla de maravilla. Pero me acuerdo cuando yo me acababa de convertir, venía gente que me hablaba de Dios, y yo con respeto os lo digo, yo decía, esto, lo que me está diciendo no se lo cree. Yo me daba cuenta que no se lo creía. Y luego había otros que digo, este sí que es sincero, se le nota que sí, que este lo cree, ¿no? Que es testigo. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Un testigo al que no es testigo. Entonces, somos testigos del Evangelio. Y Dios nos va a levantar como gran testigo. Es una promesa de Dios. No es que nosotros nos tenemos que esforzar para ser testigos, ¿verdad? No, no funcionaría. Dios prometió que nos daría el poder, ¿para qué? Para ser testigos. Por eso, que tengamos seguridad. Es como la semilla del Evangelio, está haciendo un proceso. Bueno, es que he tenido que pasar por aquí. Es que mira el fallo que he tenido. Mira, puede que hayas tenido un fallo, yo he tenido muchos. Pero en el Evangelio eso Dios lo va a utilizar. Para que seas testigo de cómo Dios, a través del Evangelio, tuviste victoria, pudiste salir de ahí. Y con eso vas a poder ayudar a otras personas que están pasando por esa situación. Hubo un tiempo que vine a Corea a hacer entrenamiento de 3 meses estuve aquí, y en ese tiempo fue cuando me hice novio con la que ahora es mi esposa. En ese tiempo yo no tenía trabajo, no tenía nada, tenía que volver a España y era muy difícil. Y además sus papás, claro, se oponían a la relación, cosa normal. Aparte ella tenía que terminar su doctorado y necesitaba muchos años. Entonces yo me encontré en la situación que me volví a España, que no tenía ni un trabajo todavía, y luego encima toda la oposición de los padres, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Ese tiempo, de verdad, yo pienso que fue el tiempo donde yo por primera vez me había encontrado en una situación que no podía dominar, que no podía controlar, me superaba. Ya todas mis habilidades quedaban por el suelo. Ahí ya no podía hacer nada, solo podía hacer una cosa. ¿Cuál era? Tomar el pacto, ¿verdad? Aferrarme al pacto. Empezar a orar. Yo me acuerdo que entre esa impotencia, porque yo no sabía cuándo volvería a ver a mi esposa, ¿no? Y claro, quería empezar un negocio, pero no sabía cómo. Claro, eso lleva un tiempo, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, cada día, yo oraba y me aferraba a la palabra cada día. A veces, de verdad, de la impotencia, me despertaba por la noche, sudando, ¿eh? Eso nunca me había pasado, porque me sentía tan mal. Y en ese momento oraba. Y solo, como lo estaba sufriendo tanto, solo pensaba en cada día.
¿sabes? No intentaba pensar más allá, solo cada día tomaba la palabra y daba. Fue pasando el tiempo y Dios, en su gracia, como era el plan de Dios, Él cambió todo. Levantó una empresa, de verdad, para su gloria. Y cambió el corazón de mis suegros y en su horario nos casamos y nos ha dado una familia. Entonces, ese es el poder del Evangelio. Ese momento fue el momento de más bendición para mi vida. Claro, en ese momento no lo veía, ¿verdad? Pero mirando para atrás, de verdad, fue el tiempo donde pude experimentar el poder del Evangelio. Y a través de eso, Dios me ha levantado como testigo. Yo ahora, a una persona que esté en esa situación, ante algo que parece imposible humanamente, yo soy testigo. Yo he pasado por ahí. Y de verdad, aferrándome al Evangelio, de verdad, Dios me ha dado la respuesta. Y Dios nos está levantando ya como testigos. Vemos que Daniel fue levantado en medio de una dificultad, porque él era una persona que había sido cautiva de su nación, llevado a otra nación, a Babilonia, como un esclavo. Pero Dios lo levantó como un testigo delante de 4 reyes. Delante de 4 reyes. Fijaos el poder de Dios. De la misma manera que tengamos seguridad, el reino de Dios está en nosotros. Él tiene el poder y nos va a levantar, nos está levantando como testigos. Es la obra de Dios. No es por mi esfuerzo, no es porque sea perfecto. Ese es el poder del Evangelio. Amén. Por eso, para concluir, una semilla de mostaza es una cosa pequeña. No es la más pequeña, ¿eh? La semilla de comino es más pequeña todavía. Pero, aunque parece algo pequeño, cuando lo hacemos para el Evangelio, Dios lo utiliza grandemente. Por eso, que estén desafiando en esta semana cada día. Que estén haciendo algo que parece a lo mejor pequeño humanamente, pero háganlo para el Evangelio, Dios lo va a utilizar grandemente. Y vemos la vida de Jetro. Él pudo entender quién era Moisés. Pudo entender que Dios estaba con Moisés. Y aunque todos lo perseguían como un asesino, él permitió que se casara con su hija. Por el Evangelio. Por eso fue grandemente bendecido. Rahab, que tiene una condición, era ella prostituta, ¿verdad? Pero ella entendió realmente el Evangelio. Entendió que Dios estaba con Josué, que era el pueblo de Dios, que les iba a dar la victoria. Por eso, a pesar de su condición, ella se arrepintió, puso su fe en Cristo e hizo una cosa pequeña. Solo escondió a los espías. Pero a través de eso, ¿qué ocurrió? Por supuesto, salvó su familia. ¿Pero qué más? Se convirtió en el linaje de Cristo. Fíjense. Por eso, haciendo algo pequeño para el Evangelio, Dios lo va a utilizar grandemente. Y también Esther. Esther, Dios la puso como reina. Y ella se presentó después de ayunar a orar para que interceder por su pueblo delante del rey. El rey extendió el cetro, la perdonó. Y Dios la utilizó para salvar a su pueblo. Por eso, en el nombre de Jesucristo les bendigo. De verdad, el Evangelio es precioso. El Evangelio es lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha preparado por nosotros. Y Él en Cristo ha preparado todo. Por eso en esta semana, que tomen esta palabra. Que quiten toda incredulidad. No crean lo que ven, lo que sienten. Solo tomen la palabra de Dios, que es la verdad. Y Él dice que en el Evangelio, el reino de Dios, aunque parece algo pequeño, no hay nada ni nadie que lo pueda parar. El reino de Dios está en su vida. Él está obrando a través de su vida, lo va a levantar como un testigo. Y Él, a través de las cosas pequeñas que haga por el Evangelio, va a levantar una gran obra. Amén. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que cada día en esta semana tengan su tiempo feliz con Dios. Tiempo para tomar esta palabra. Que mediten en esta palabra que Dios nos da. 5 minutos, que estén orando. Con esa palabra que oren, pues Dios la va a cumplir. Y que en esta semana, cada día, piensen y desafíen con el evangelismo. Enviar un mensaje a alguien, orando, Dios lo va a utilizar. Invitando a alguien a una reunión, a que escuche la palabra, eso es evangelismo. Y Dios va a obrar grandemente. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación.
Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Queremos estar disfrutando del Evangelio. Gracias porque tu reino se ha establecido en nuestras vidas a través de Jesucristo y a través de nosotros, en el lugar donde nos has puesto, tu reino se está estableciendo. Que las obras de salvación del Espíritu Santo estén obrando a través de nosotros. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.